Continuando con las clases, vamos a tocar el tema de lo que es el espectro de la insuficiencia coronaria parte 3. Hablar del Zika con elevación de ST es hablar de un vaso coronario que tiene una placa que se hizo inestable, que formó un coágulo y que terminó tapando toda la luz. De tal manera que no hay irrigación de ese miocardio, por lo tanto es la hora cero, es hora de intervenir y darle posibilidad de revascularizar ese territorio. La forma de romper esta placa de coágulos lo hacemos mediante dos mecanismos. Uno, metiendo un catéter y el catéter atravesando con una guía la zona del coágulo y luego sobre la guía colocar un balón, dilatar el balón y luego sobre esa zona dilatada colocar un stent para evitar de que vuelva a taparse y estenosarse esa zona, colocando de esta manera un stent por dentro. Y de esta manera la luz del paso queda viable. Esta es la manera gold estándar en el mundo, que es la angioplastia, la CTP, la angioplastia transpercutánea. Y la segunda medida es colocando al paciente viento venosa una infusión de un fibrinolítico, en este caso usado el alteplase. Antes la streptokinasa lo usaban, pero la streptokinasa rompe los coágulos y la fibrina de todo el cuerpo, por lo tanto puede dar muchos efectos adversos, sobre todo produciendo ACV hemorrágico. En cambio acá va sobre la fibrina del corazón y de esta manera que rompe esta fibrina y va a desestructurar. Pero lo malo de usar fibrinolíticos es que tenemos 2 horas de gran actividad. Se puede usar hasta 12 primeras horas, ¿no? Muchas veces se pregunta, ¿hasta cuántas horas puedes usar la streptokinasa? ¿Hasta cuántas horas puedes usarla? Te preguntaba. Bueno, un fibrinolítico en general lo puedes usar hasta 12 primeras horas. Pero las 2 primeras horas tiene casi el mismo efecto, si tiene éxito, como si lo hubieras hecho una angioplastia. Y eso es lo más importante. ¿Okay? Entonces, entramos al mundo del Zika con elevación de ST, el famoso infarto que hay que intervenir de una manera rápida. Para ello vamos a utilizar la guía del año 2013, donde se hace el manejo de los pacientes con infarto de miocardio ST elevados. Los conceptos de infarto de miocardio, básicamente el término de infarto se debe utilizar cuando hay pruebas de necrosis miocárdicas, o sea positivas, troponinas positivas, en un contexto coherente a la isquemia miocárdica aguda. En estas condiciones, cualquiera de los criterios siguientes cumple los criterios de diagnóstico de infarto de miocardio. Acá vamos a ver varios conceptos que enmarcan lo que es el concepto actual de infarto de miocardio, que son 5 tipos de infarto. El tipo 1, pregunta de examen, es cuando ocurre una placa que se ha inestabilizado y esa placa inestable, al verse rota, forma un coágulo y tapa la arteria. El tipo 2 es cuando hay un desbalance de la demanda de oxígeno, en este caso, y con el consumo. Y al haber este desbalance, lo que ocurre es que el paciente crea una situación de infarto de miocardio. En el tipo 3 vemos pacientes asociados a muerte súbita. Un infarto tipo 3, pacientes que han muerto de manera súbita por infarto y nunca se supo la causa, los catalogan dentro del tipo 3. Y un tipo 4 es un paciente que le han colocado un balón y un stent coronario y tras en el contexto le han marcado de hacer la angioplastia transpercutánea ha ocurrido un infarto, ese es el tipo 4. Y el tipo 5 es el infarto que ocurre en todo el contexto quirúrgico de una cirugía de revascularización, o sea, un bypass. Y puede ocurrir después de la cirugía de bypass un infarto, entonces un infarto perioperatorio, un infarto tipo 5. La mortalidad sigue siendo importante, con aproximadamente un 12% de mortalidad en los 6 meses siguientes del infarto y con tasas más elevadas en pacientes de mayor riesgo. Los registros muestran que hasta un 30% de los pacientes con infarto ST elevado se presentan con síntomas atípicos, por lo cual no necesariamente buscar dolor en el pecho. También van a haber los síntomas llamados equivalentes como la disnea, que van a hacernos sospechar de un probable infarto. Recordar que las recomendaciones para el diagnóstico inicial de infarto se basan en la clínica del dolor mayor de 30 minutos. El dolor no necesariamente, como le dije, en 30% es equivalencias con disnea y el EKG. El EKG, 12 derivaciones necesarias y troponina al ingreso para todos nuestros pacientes. Recordar que las presentaciones de electrocardiograma atípicas que requieran de un manejo rápido en un paciente con signos y síntomas de isquemia miocárdica en curso, sobre todo se da para los pacientes con bloqueo de rama izquierda, donde va a ser más difícil evaluar, por ejemplo, un infarto de miocardio. En los pacientes con bloqueo de rama izquierda usan los criterios de Esgarbosa. Los criterios de Esgarbosa permiten diagnosticar un infarto en el transcurso de un bloqueo completo de rama izquierda. Entonces vas a ver que hay algunos, como te los presento acá,
algunas presentaciones en el electrocardiograma que van a ser difícil diagnosticar un infarto de miocardio en curso. No es tan fácil, no es que el EKG lo lee todo, sino que también tiene que tener un adiestramiento para poder entenderlos. Las causas, la oclusión completa del vaso totalmente. La primera es la trombosis coronaria por una placa complicada. Puede haber una embolia coronaria, puede haber una disección de arteria coronaria, puede haber un vasoespasmo que se pueda dar por diferentes fármacos. Y también recordar que la isquemia miocárdica, al no reperfundirse, va a terminar evolucionando a una necrosis. El dolor es más intenso y prolongado, frecuente en las primeras horas de la mañana. Recordar que los pacientes, ancianos y diabéticos sobre todo, vamos a encontrar que se van a tener la tendencia a presentar dolores atípicos. En la clasificación de Killip encontramos el Killip 1, Killip 2, Killip 3, Killip 4 de un infarto. El paciente con Killip 1 no tiene insuficiencia cardíaca, el Killip 2 tiene una insuficiencia cardíaca de tipo moderada, el Killip 3 tiene un edema agudo de pulmón y el Killip 4 tiene un shock cardiogénico. Entonces, recordar que el paciente en Killip 3 tenemos pacientes con edema agudo de pulmón o los Killip 4 que tienen un shock cardiogénico. Eso no olvidarlo de cara a las preguntas de examen, ya que en muchos casos de pacientes con infarto te presentan con ruidos agregados, crépitos, y es lo más frecuente asociar un edema agudo de pulmón. Es un Killip 3, un shock cardiogénico asociado a un Killip 4, una insuficiencia cardíaca moderada a un Killip 2. Que no tenga nada asociado, bueno, será un Killip 1, mejor pronóstico, ya que el Killip se asocia a mortalidad pronóstica. Los Killip 1 que no tienen falla cardíaca, vamos a encontrar básicamente una mortalidad de 6%, y los Killip 4 con shock cardiogénico tienen un 70% de mortalidad. Pregunta de examen: ¿qué porcentaje de mortalidad tiene un Killip 4? Los pacientes con Killip 2 pueden haber estertores basales, puede haber un tercer ruido asociado. En el tipo 3, aparte de los tercer ruido y los rales, podemos encontrar el edema agudo de pulmón con un 33% de causa. Si se dan cuenta de un tipo 4 un shock versus un tipo 3, miren, casi más que doblega el porcentaje de mortalidad. Eso ténganlo presente. De acuerdo a un shock cardiogénico, un paciente con cardiopatía, con infarto, generalmente no sale. El diagnóstico, el EKG, vamos a ver la isquemia, ondas tepicudas y simétricas, en lo que vendría a ser la lesión, una ST elevada de tipo convexa, generalmente más cóncava, la vemos en los cuadros de pericarditis. La tercera evolución, la necrosis con las ondas Q, que aparecen después de 6 a 9 horas. Iniciado de diagnóstico, el paciente que llega a emergencia, tienes que tomarle un electrocardiograma. El electrocardiograma te va a permitir encontrar algunas localizaciones por el EKG, al ver algunas caras sincrónicas, y aparte dosar las troponinas. En las localizaciones anteriores de B1 a B4 generalmente tiende a tener complicaciones de todo tipo mecánicas, y las inferiores 2-3 ABF más que todo hace alteraciones del ritmo. Y esto porque la cara inferior más irrigación tiene de coronaria derecha, y la coronaria derecha tiende a irrigar en mayor proporción que la coronaria izquierda a todo el sistema eléctrico. Sobre todo hablamos de nodo sinusal, nodo auriculoventricular. Las caras laterales B5, B6, de 1 a BL también preguntan en los exámenes, pero sobre todo preguntado más que todo la cara inferior y la cara lateral alta de 1 y ABL, ¿no? Recontra preguntado en los exámenes, por lo cual tienes que tener presente todo el tiempo. La localización, muchachos, del infarto ha sido preguntada en el Salud, en el ENAN, en el residentado médico, así que por favor acuérdate, dependiendo del tipo del lugar va a depender la zona, ¿no? Una cara lateral alta de 1 y ABL, cara lateral baja B5, B6, cara anterior B3, B4, cara septal B1, B2, cara inferior 2, 3 ABF. La cara posterior vamos a ver nosotros un descenso del ST en B1 y B2, como una imagen en espejo se va a ver un ascenso en el ST con derivadas derechas. ¿Okay? Entonces eso importantísimo. Recordar para el ventrículo derecho, en el ventrículo derecho vemos derivaciones especiales B3R, B4R, se colocan en el mismo espacio intercostales que B3 y B4, pero en el emisoras derecho, y se debe realizar siempre todo lo que es el EKG derecho, siempre que haya en el camino de un infarto inferior. Infarto de cara inferior, tienes obligación de no solamente hacer las 12 derivaciones clásicas con el izquierdo, sino también con el derecho. El electrocardiograma tiene una mayor especificidad que sensibilidad, por eso es muy importante, y va a importar mucho la elevación convexa que estos van a tener en caras sincrónicas que se puedan presentar, ¿no? Acá tiene una elevación 2-3 ABF, cara inferior. Por lo tanto, una alteración, un movimiento que se dé mayor o menor proporción en estos pacientes, mayor o menor de 1 milímetro
en ascenso o descenso va a hacernos sospechar generalmente en ascenso un ST elevado de estar elevado, ascendido, por lo cual eso me va a hablar que hay que reperfundir. Si no tuviera elevado, podría tratarlo con anticoagulación como un ST no elevado versus una angina inestable. ¿Okay? Las enzimas cardíacas, recordar que la primera que se eleva es la hemoglobina y la primera que desaparece también. Y recordar que nosotros dosamos troponinas y CPK. Siempre yo pido troponinas y la troponina T, dosan más que todo la troponina I y la troponina T. La troponina que nosotros dosamos en el hospital son las troponina T, sobre todo la troponina T, y pedimos CPK-MB. La pregunta es, ¿por qué pides CPK-MB y aparte troponinas? Las troponinas te van a ayudar a ver la evolución del infarto y el CPK-MB te va a permitir diagnosticar reinfartos. O sea, el paciente puede verse infartado ahorita y de acá a 2 horas puede volver a infartarse. Ya el reinfarto me va a permitir medir el CPK-MB. En cambio, las troponinas T más que todo me van a ver evolución de mi infarto. Si sigue disminuyendo la dosis de troponinas en el tiempo, pues bacán, voy viéndola, porque acuérdate que la desaparición de una y otra es de 10 días en la troponina I, 14 días en la troponina T, no hay ningún problema, ¿ok? Pero el índice de comenzar a ascender las troponinas, como tú puedes observar acá, es a partir de las 3 horas. Ahora, con las troponinas ultrasensibles la puedes dosar de a la media hora, pero igualito, la hora de ver la evolución de todas estas troponinas en el tiempo te va a permitir hallar en el tiempo, ¿no? Que cada uno va depurándose en la sangre. Acá tienen las horas de inicio de todas, el fin de todas, dosamos troponinas y CPK-MB, si el primero evolución de infarto y el otro si hay algún neoinfarto que se está presentando. ¿Okay? Los diagnósticos después del EKG y todo el cuadro, si el paciente está tranquilo, ST elevado, tienes que hacer rápidamente el cateterismo, no hay más caso que dar. Casi ecocardio no damos a pacientes así que estén en emergencia, ¿no? De frente EKG, cateterismo, ni el ecocardio lo hacemos después, ni de emergencia lo hacemos. El cateterismo es lo más importante, ¿ok? Un paciente que ha tenido un infarto ST elevado, que no se le ha hecho cateterismo a tiempo y llega, por ejemplo, a veces transferencia, viene, no señor, ¿hace cuánto tiempo tuvo un infarto? ST elevado, todavía tú lees. No le han hecho cateterismo, no, fibrinólisis, nada le han hecho. El paciente vive en Puno y ha llegado recién, 5 días después. ¿Qué haces con ese paciente? Y no tiene síntomas, no tiene nada. Pues haces todo igualito como con un paciente que entró en una angina estable. Inicias la prueba de esfuerzo, tras 5 días del infarto, ves si hace algún grado de positividad, de frente cateterismo, buscamos la zona de lesión y vemos cómo tratamos por angioplastía o por cirugía. Importante no retrasar. Si tienes un centro de hemodinámica cerca, por favor, es lo primero que tienes que referir. Centros hemodinámicos, ahora en el MINSA tenemos el 2 de mayo, tenemos el OAISA, en Salud tenemos Almenara, tenemos INCOR, tenemos Rebagliati, que son los que más cercanos están a nuestra zona de referencia para poderlos enviar, ya que son centros que van a permitir darle un tratamiento de angioplastía. Ahora tienes que buscar qué centro de todos tiene angioplastía para trabajar 24 horas. Por ejemplo, Rebagliati tiene 24 horas de angioplastía, el INCOR tiene ciertas horas, entonces van viendo la diferencia, ¿no? Almenara también tiene ciertas horas de trabajo, entonces dependiendo de ello tú vas más o menos viendo a dónde envío, en qué momento, para ver si tiene una angioplastía, un angiógrafo de emergencia para que puedan trabajarlo, ¿ok? Entonces hay un angiógrafo en el centro de emergencia que está haciendo las 24 horas todo el tiempo cateterismo cardíaco, entonces por ahí va un poco el inicio del paciente que va a necesitar tratamiento. Ahora, tienes que recordar que no puedes perder mucho tiempo. Paciente que viene con infarto, tienes que tratarlo rápidamente. Si en 2 horas no llegas al centro de referencia para poder hacer la angioplastía, tienes que comenzar el tratamiento en el centro más cercano con una fibrinólisis. Y si en 2 horas la fibrinólisis no responde, ¿y cómo ves respuesta de fibrinólisis? Que haya un descenso más del 50% de los ST en el EKG, o que también vaya desapareciendo el dolor y todas las manifestaciones clínicas asociadas. El tratamiento en la fase inmediata, como todos los pacientes coronarios antianginosos, acá al paciente le vamos a dar nitroglicerina endovenosa, le va a ayudar muchísimo. La nitroglicerina va a ayudar con la vasodilatación. En caso de que no se dé el dolor, le agregamos un cacho de morfina de 3 a 5 miligramos endovenoso. Le vamos a dar antitrombóticos. Dentro de los antitrombóticos tenemos los antiagregantes, tenemos la aspirina, el clopidogrel, importantísimo. Tenemos anticoagulación con enoxaparina o heparina no fraccionada, también importante como antitrombótico. Vamos a hacer control de la hipertensión arterial, que lo podemos hacer por nitroglicerina, el control de la hipertensión arterial. Aparte de ello, podemos hacer un control del dolor también, que nos va a ayudar muchísimo con lo que vendría a ser el manejo del cuadro isquémico. Del tratamiento recordamos recomendaciones para alivio del dolor, disnea y ansiedad. Están indicados
generalmente para aliviar el dolor los opiáceos, por lo tanto es recomendado. Está indicado el uso de oxígeno también en pacientes con hipoxia, saturaciones menores de 95 a 92, con disnea, con insuficiencia cardíaca le puedes dar un soporte de oxígeno. Se puede considerar la administración de tranquilizantes en pacientes con mucha ansiedad, importantísimo también a la hora del manejo. En el tratamiento, cuando recuerde que te dije que en caso de no tener una angioplastía y tienes tratamiento fibrinolítico, puedes usar la streptokinasa, puedes usar el alteplasa. La streptokinasa te ayuda muchísimo, pero ya no lo usamos porque no es muy cardíaco sensible, o sea, no llega a la fibrina cardíaca, sino a todo el cuerpo, tiene muchas contraindicaciones y aparte de ello sus efectos adversos como la hemorragia son más frecuentes, ¿no? El alteplasa lo usamos más, usamos un bolo, la ampolla viene de 85 miligramos, tratamos de mejorar 50 miligramos, lo pasamos en 1 hora y media y 35 miligramos en media hora más. Esto es el manejo inicial con fibrinolíticos y también con anticoagulantes, ¿no? De los anticoagulantes que nosotros vamos a usar más es la heparina. ¿Okay? La heparina no fraccionada. Recordar de los antiagregantes, usamos la aspirina y el clopidogrel para el manejo agudo. Acá te estoy dejando las dosis de carga para cada uno de ellos. Y aparte de ello, la dosis de antiagregación depende si el tratamiento va a ir a cirugía el paciente. Si el paciente va a ir a cirugía, es poco probable que le des un clopidogrel, solamente lo dejas con aspirina. Y si el paciente, ¿por qué? Porque podemos operar nosotros lesiones coronarias con aspirina, más tratamos de que no tenga clopidogrel porque tiene un efecto de mantenimiento del bloqueo plaquetario. De una manera hace sangrar más al paciente versus la aspirina, por más que los dos bloquean irreversiblemente la plaqueta. Pero ese es el manejo que nosotros hacemos. Podemos operar pacientes con aspirina sin ningún problema, un paciente de tronco coronario, al toque 2 bypasses, pero con aspirina normal, un tronco. Pero un paciente con lesión con clopidogrel, o sea, más aspirina, doble antiagregación, generalmente diferimos nosotros la cirugía coronaria. Luego de todo el manejo del infarto, no operamos pacientes infartados inmediatamente. Al paciente infartado tenemos una frase, lo enfriamos, de tal manera de que el paciente tenga 5 o 7 días con el infarto, porque a la hora de hacer los puntos como que vas a ver la zona un poco más deleznable, y a los 5 o 7 días se procede a la cirugía. Es importante recordar que nosotros trabajamos sobre pacientes antiagregados con aspirina, más no con pacientes con tratamiento con clopidogrel. Tratamos de suspender el clopidogrel sí o sí para la cirugía. La aspirina podemos pasar por alto, ¿no? Pero en caso de que se haga una angioplastía o un tratamiento fibrinolítico, la antiagregación es la misma, así que no hay ningún problema. Para los tratamientos antitrombóticos coadyuvantes, la heparina no fraccionada con bolos endovenosos. Recordar que la enoxaparina al final en estos pacientes termina quedándose 5 o 7 días en los infartados. Después de ello ya no necesita una anticoagulación. Luego de ello será la cirugía propiamente dicha y la dosis de antiagregación que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? La segunda fase ya luego es la reperfusión, básicamente luego el tratamiento médico. La reperfusión se da generalmente en las primeras 12 horas. Recordamos que una angioplastía primaria es el tratamiento de elección y en caso de no hay, la fibrinólisis. Y recordar los criterios de perfusión óptima, cuáles son: que haya cesado el dolor, que haya una estabilidad hemodinámica, que haya cambios eléctricos, haya una disminución de lo que viene a ser la amplitud, la elevación de ese tema del 50%, una disminución, y que haya aparte de ello una disminución del pico precoz del CPK en las primeras 12 horas, que haya disminuido con tendencia a la disminución, ¿no? Entonces quiere decir que va teniendo algún tipo de respuesta positiva en nuestro tratamiento de reperfusión. Recordar las contraindicaciones absolutas para el tratamiento fibrinolítico. Últimamente están preguntando este punto, quisiera que preste bastante atención. Por ejemplo, pacientes con hemorragia intracraneal previa, accidente cerebrovascular de origen desconocido, paciente con accidente cerebrovascular isquémico en los 6 meses precedentes, daño en el sistema nervioso central o neoplasia o malformación auriculoventricular, pregunta de examen, trauma, cirugía, lesión craneal importante reciente en las 3 semanas precedentes, una hemorragia gastrointestinal en el último mes también, trastornos hemorrágicos conocidos, excluido la menstruación lógicamente, disección aórtica, pacientes que hayan tenido punciones generalmente en las últimas 24 horas,
por ejemplo, las biopsias hepáticas, las punciones lumbares, ¿no? Generalmente en las últimas 24 horas. Este cuadrito quisiera que lo recuerdes. Han preguntado respecto a neoplasia cerebral como una contraindicación absoluta al tratamiento fibrinolítico. Entonces es importante recordarlo. Porque por las preguntas que puedan llegar, y aparte de que todos sepas cuáles son las absolutas, ¿no? Mira las relativas. Antiguamente en las relativas estaba la hipertensión arterial no controlada, ¿no? Y eso es una causa relativa actualmente. Respecto al tratamiento, acá hay diferentes recomendaciones. Sobre todo quiero que leas y repases todas las que dicen uno. Todas las que dicen uno es una sugerencia del infarto como línea general, ¿ok? Con tranquilidad, es más que todo te lo dejo como la última evidencia para el manejo de infarto de miocardio ST elevado. En el caso de que haya una reperfusión fallida, pues no mejoró el fibrinolítico nada en la clínica, el EKG, nada de eso. Esto puede dar en más del 40% de los pacientes trombolizados, alrededor del 25% en pacientes con angioplastía primaria también lo da. Factores que influyen son la demora en la presentación, sobre todo la localización del infarto, la terapia concomitante. Recordar la persistencia del dolor de pecho, ¿no? Falta del descenso del ST elevado en más del 50%, a los 90 minutos nosotros lo vamos a catalogar como una reperfusión fallida de todas maneras. Algoritmos según el nivel de tensión. Recordar que tenemos un centro con angioplastía primaria, preferiblemente en menos de 60 minutos hacer la referencia oportuna. Y si tenemos en el caso de un paciente que un centro pues no cercano para hacer angioplastía, iniciamos el tratamiento fibrinolítico de todas maneras, ¿no? La tercera fase del tratamiento, luego de la reperfusión, vamos a pasar al posinfarto, donde básicamente dejamos al paciente antiagregación, ¿sí? Con aspirina y dependiendo de clopidogrel si ha recibido algún stent, antianginosos, betabloqueantes asociados a un nitrato como rescate, estatinas, yecas, como a todos nuestros pacientes que estamos dejándolo, coronarios, espironolactona en caso de la fracción deprimida. Ecocardio nos puede dar algún dato de mal pronóstico, si en caso lo sudiera haríamos cateterismo cardíaco y en caso que no, una prueba de esfuerzo para poder detectar posteriormente problemas coronarios. Recordar las dietas, en el caso de las dietas, los principios activos, lo que son las dietas monoinsaturadas y poliinsaturadas, tratar de disminuirlas en el caso de las grasas. Recordar el porcentaje de hidratos de carbono, normalmente en la dieta de un paciente cardíaco, a veces se nos olvida, el porcentaje de proteínas también que podemos tener y tratar más que todo tener una dieta balanceada con los ácidos grasos, por ejemplo los omega 3 van a ayudar bastante. Ayudan mucho las grasas de los frutos secos, ayudan bastante en el metabolismo cardíaco, más que todo estabilizando la placa, entonces es interesante. Respecto a la actividad física, que muchas preguntas nos hacen en la vida diaria, hay 4 mecanismos responsables que consideran mediadores importantes en la reducción de episodios cardíacos. La actividad física mejora la función endotelial, reduce la progresión de lesión coronaria, reduce el riesgo trombogénico, mejora la colateralización, es muy importante, ¿ok? Entonces, respecto también a la actividad sexual, muchos dicen he tenido un infarto, ¿cuánto tiempo puedo volver a mi actividad sexual? Y eso va a depender mucho de que él se someta a una prueba funcional por cardiólogo y el cardiólogo evalúe los METs. Los METs son las unidades metabólicas de consumo de oxígeno que va a tener el paciente y en este caso se tiene que tener una dosis mínima de 3 a 4 METs de consumo para poder decir que el paciente puede mantener una actividad sexual normal, ¿no? No vaya a ser que luego esta se complique y pues, ¿no? Ustedes saben las complicaciones. Respecto a lo que son el infarto de miocardio y sus complicaciones, el tratamiento, un grupo de complicaciones son eléctricas, la taquicardia ventricular, donde usamos generalmente en caso de hemodinamia inestable, la cardioversión eléctrica, y en caso de terapia farmacológica, la lidocaína o silocaína ayudan muchísimo. La fibrilación ventricular, usamos los desfibriladores. En el caso del shock cardiogénico, usamos lo que son el inotrópico, el balón de contraposición intraórtica, el infarto de miocardio anterior extenso. Tratamos de darle un soporte, sobre todo vasopresor para el aparato, el daño cardiogénico que se ha establecido, muy importante. En el caso de los pronósticos, la mortalidad el primer mes es del 30%.
Vamos a recordar nosotros la clasificación de Killip, muy importantísima, la clasificación de Killip para el pronóstico. La mortalidad del primer mes al 70%, sobre todo en complicaciones mecánicas y arritmias, sobre todo las eléctricas, son las que terminan matando más al paciente de infarto, hay que tenerlo presente. El mejor indicador pronóstico va a ser la fracción de eyección en nuestros pacientes y los fármacos que han aumentado la sobrevida a la cabeza, la aspirina, o sea, antiagregación, metabloqueantes, IECAS, estatinas, han ayudado en los pacientes con infarto y sobre todo la reperfusión. Las causas de muerte extrahospitalaria más frecuentes es la fibrilación ventricular y las causas más frecuentes de causa hospitalaria es la insuficiencia cardíaca. Pregunta de examen. Respecto al infarto de ventrículo derecho, vamos a ver nosotros que se da sobre todo en pacientes con infarto de cara inferior, tiene una tríada clínica que es la hipertensión, la ingurgitación yugular. Vamos a poder, aparato respiratorio generalmente va a estar normal, no va a haber ningún problema. El signo de Kussmaul, vamos a ver un aumento de la PVC con la inspiración. El diagnóstico generalmente lo hace una elevación del ST en B3R, B4R, y lo vamos a ver también en el ecocardio con una disminución de la disquinesia del ventrículo derecho. El tratamiento acá, como hay una normalidad de la contractilidad del ventrículo derecho, va a ser aumentar los líquidos y sobre todo nunca dar nitroglicerina ni dar diuréticos, porque es lo que más tenemos el defecto de la precarga, y acá necesitamos más carga para el ventrículo derecho. Respecto a los casos clínicos que pueden caer, el caso de shock cardiogénico y de infarto del ventrículo derecho, recordar que en el caso del shock cardiogénico el paciente tiene crépitos y por lo tanto podemos usar diuréticos. En cambio, del infarto del ventrículo derecho no hay crépitos. Acá más bien tenemos que ver aumentón, lo que es el aumento de volumen, por más que ambos puedan presentar hipotensión y PVC elevada en la clínica. En las complicaciones eléctricas, como siempre les digo, la extrasístole ventricular más frecuente es la más frecuente de las arritmias, la extrasístole ventricular. Algunas formas de mejorar cuando se presentan es dando tratamiento con lidocaína, más no se usa lidocaína profiláctica en todas las extrasístoles ventriculares de infarto porque incluso se asocia a aumento de mortalidad. Cuando hay una taquicardia ventricular, lidocaína, una cardioversión eléctrica, y una taquicardia ventricular en el marco de un infarto indica mal pronóstico. En el caso de una fibrilación ventricular es la primera causa de muerte extrahospitalaria, es un mal pronóstico después de las primeras 24 horas. Puede haber un bloqueo de rama izquierda que pueda necesitar necesariamente un marcapaso transitorio. Recordar un equivalente de un paciente, un bloqueo completo de rama izquierda de novo es un equivalente de infarto de miocardio. La bradicardia sinusal puede ser otra complicación y se da sobre todo frecuente en infarto de miocardio de cara inferior y con buena respuesta a atropina. Pregunta de examen. Los bloqueos auriculoventriculares como complicaciones eléctricas en el infarto. Sobre todo en los infartos de cara anterior, ustedes pueden ver que se asocia al MOVIX 2 y los que tienen de cara inferior al MOVIX 1. Los del MOVIX 1 o de cara inferior generalmente son supragicianos, son de buen pronóstico y de respuesta a atropina. En cambio, los infartos anteriores o de MOVIX 2 son infragicianos y permanentes, no respuesta a atropina y tienen mal pronóstico. Una forma de una mnemotecnia que yo un poco uso es la cara inferior con el 1 y todo lo que es 1 va bien. Por lo tanto, supragiciano arriba, transitorio, o sea, es rápido, responde a atropina y buen pronóstico. En cambio, lo otro, ya lo que sobra, anterior 2 y todo lo que va con mal pronóstico. Es una forma de mnemotecnia que lo usamos a la hora de dar los exámenes porque nos preguntan mucho esto y es bueno saber diferenciarlo. Acá te estoy colocando los grados de MOVIX 1 más asociados a los infartos de cara inferior. Y en el caso de los MOVIX 2 son los más frecuentes asociados a los anteroseptales. ¿Okay? Importantísimo. Las complicaciones mecánicas que también se pueden presentar, así como todas las arritmias que viste, la rotura de pared libre, el CIB, la insuficiencia mitral, el aneurisma ventricular, el infarto del ventrículo derecho. Importante, acá te dejo las complicaciones mecánicas con sus alteraciones. Cuando tenemos, por ejemplo, una rotura de pared libre, un CIB o una insuficiencia mitral. Si tenemos una rotura de pared libre, generalmente se da en el caso de un infarto de cara anterior, se da 1 a 4 días tras el infarto, es más frecuente en ventrículo izquierdo, mujeres, ancianos, hipertensos, asocia mucho a muerte súbita. Recordar que estos pacientes necesitan una cirugía inmediata. El paciente y tiene una mortalidad muy alta. El paciente que ha tenido un CIB posinfarto generalmente se da, es más frecuente en el septo anterior, pero es de peor pronóstico cuando se da en el septo posterior.
se da a los 2 a 3 días del infarto, se da con una insuficiencia cardíaca grave, un soplo pansistólico, un fremito parasternal. Acá observamos el famoso salto oximétrico y la cirugía generalmente la damos al tercer o cuarto día, si bien es urgente al tercer o cuarto día, pero todo este tiempo que lo tenemos con balón de contrapulsión intraórtica para que pueda mantener. El paciente que debuta con una insuficiencia mitral, generalmente la afectación es el músculo papilar posterior. Vemos acá más frecuente los infartos pequeños, y aparte de ello es importante recordar que los soplos que se asocian a estos tipos de infartos, como todos los cuadros mitrales, van a irradiación a la zona axilar. Si es una insuficiencia mitral masiva, puede debutar con edema agudo de pulmón y shock cardiogénico. El ecocardio nos va a ayudar muchísimo, y acá vamos a ver más que todo el tratamiento. Lo ideal sería hacer una plastía del músculo dañado, y en caso de que haya una rotura completa, un recambio que se debe hacer de la válvula en este paciente, ¿no? En el caso de los diagnósticos de afectaciones pericárdicas, tenemos la pericarditis y el síndrome de Dressler. En la pericarditis aparece generalmente a los 3 primeros días, el Dressler hasta 1 a 2 semanas. La característica de la pericarditis frecuente, generalmente los infartos transmurales. En el Dressler es más recidivante. El dolor pleurítico y roce pericárdico se puede dar en ambas, solo que en el Dressler se agrega la fiebre y la neumonitis asociada. El tratamiento de ambos es aspirina, y más el Dressler le agregas corticoides, ya que es característico, sobre todo guíate del tiempo de incubación, pero algo así como que el tiempo de latencia, ¿no? Para que puedas observar un síndrome de Dressler, ¿ok? El uso del balón de contrapulsión intraaórtica es un balón que sirve mucho en el shock cardiogénico, termina aumentando el gasto cardíaco en 0.5 a 0.7, y mejora en general la perfusión en un porcentaje casi del 20% del gasto cardíaco, mejora la perfusión miocárdica en diástole y disminuye la poscarga al desinflarse. ¿En qué caso no sé cómo se usaría? En insuficiencia aórtica severa o disecciones aórticas, ¿no? Las indicaciones del balón es shock cardiogénico, postoperatoria de cirugía cardíaca con bajo gasto, una angina inestable, resistente al tratamiento médico que espera un cateterismo urgente, una cirugía urgente, complicaciones mecánicas del infarto o un puente al trasplante cardíaco, ¿no? Entonces acá observamos nosotros que en sístole el balón está disminuido, y en diástole vemos un inflado del balón, de tal manera que la sangre pasa a las coronarias a irrigarlas, ¿ok? Esto es lo que vamos a observar nosotros más en los pacientes que se usa el balón. Eso sería todo por la dinámica del manejo del infarto. No olviden las caras del infarto, las zonas de marcadores cardíacos, también importantísimo en el infarto, las medidas terapéuticas más oportunas y cómo es la medida de emergencia que deben tratar. Bueno, eso sería todo por la clase. Nos estamos viendo en las siguientes clases. Un fuerte abrazo para todos.